Hoy vamos a tener un estudio muy importante. Hay dos preguntas que quisiera yo contestar antes de comenzar. Una de las preguntas que hacía siempre a los hermanos que nos reunimos, a los nuevos que van a estudiar la Biblia, esta pregunta quizás al hacerla no la contestan. Pero me sorprende que hay dos preguntas que la iglesia no responde con facilidad. Hablo de la iglesia evangélica al cual yo pertenezco y al cual lidero. Hay mucha gente que nos escribe de diferentes sitios en el mismo Perú, alrededor del mundo, pero cuando nos invitan a reuniones en su casa, se reúne la familia en diferentes grupos. Hace unos días atrás yo estuve en un distrito en Lima. Se reunieron varios hermanos evangélicos. El mínimo, el que tenía menos tiempo en la iglesia, me dijo que tenía 10 años. Había de 10, de 15, de 20, hasta de 30 años ya dentro de la iglesia evangélica. Estaban ahí también un hombre que decía que es profeta, que andaba por todas las naciones profetizando. Y bueno, nos sentamos y les dije: hoy yo les voy a demostrar que ustedes son católicos. Y se ofendieron. Me dije: ¿Cómo nosotros somos evangélicos como tú? ¿Nos vas a demostrar que nosotros somos católicos? Sí, les dije, les voy a demostrar que la mayoría de evangélicos somos católicos, pero el problema es que no lo sabemos. Le dije: les voy a hacer solamente la primera pregunta. Empecé así, sentados todos. ¿Cuál es el primer mandamiento de los 10? Y empezó él a recitar: amarás a Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas. Usted ama a Dios sobre todas las cosas. Y terminé allá y le dije: muy bien, me acaban de recitar el primer mandamiento de la iglesia católica. ¿Qué? Claro, me acaban de recitar el primer mandamiento de la iglesia católica. Yo quiero que ustedes ¿Ustedes son evangélicos o no? Claro, somos evangélicos. Muy bien, entonces repítame el primer mandamiento de los 10. Y cuando hablo del primer mandamiento de los 10, no estoy hablando de los 10 mandamientos de la iglesia católica. Estoy hablando de los 10 mandamientos de la Biblia. Que había también 10 mandamientos que la iglesia católica tiene y la Biblia tiene. Sí, es más, si ustedes entran ahora a googlear, escriban los 10 mandamientos de la iglesia católica y les va a salir una foto de 10 mandamientos que tiene la iglesia católica, pero que cuando lo vamos a comparar con la Biblia son diferentes. 30 años de congregar en una iglesia y me estaba repitiendo el primer mandamiento de la iglesia católica. Estuve en la penúltima reunión, creo que fue la última reunión en República Dominicana. Una pastora evangélica nos invitó para dar el último culto el 30 de enero. Esa noche ya iba, o el 31, bueno. Lo que sé es que a medianoche la gente iba a recibir el año nuevo. Lo único que recuerdo que fue una vigilia. Ella me dijo: va a haber muchos pastores que van a ir. Anda y predica un tema que sea distinto al que nos predican. Le dije: bueno, tengo un tema preparado. Ahí estaban los pastores evangélicos en República Dominicana, en esa iglesia por lo menos. No digo que todos están equivocados. Y le dije: pastor fulano de tal, ponte de pie. Recítame por favor el primer mandamiento de los 10 mandamientos de la Biblia. Y tristemente se puso de pie y me recitó: amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el problema, le dije yo. El problema es que nosotros estamos catolizados y no estamos empapados en la Biblia. La segunda pregunta, que en esta la contestan algunos y otras no, es cuando yo les pregunto: ¿cuál es el primer día de la semana? Y la mayoría me dice: lunes es el primer día de la semana. Yo antes trabajaba transportando pasajeros en una empresa de vehículos menores, más menores que los taxis, obvio. Entonces un día dije yo: hoy voy a hacer una encuesta. Pasajero que se me sube, le voy a preguntar. Y se subía. Todo ese día les pregunté, hice una encuesta. Esto fue en Perú.
Pasajero que me subí, ¿a dónde va, caballero? A tal parte. Tengo una pregunta para usted, antes de que eso sí. ¿Cuál es el primer día de la semana? El lunes, pues, compadre. No estoy hablando de gente que no estudia, gente que... todo tipo de gente. Algunos eran cristianos, otros no eran cristianos, otros no eran nada. Pero lo que la mayoría respondía era que el primer día de la semana es el lunes. ¿Y saben qué? Hablaba en una reunión en Lima, en una reunión, en una casa, en un hogar. Vino un hermano del Movimiento Misionero Mundial y yo le pregunté a él cuántos años tenía estudiando la Biblia, y él me dice: tengo 30 años congregando en el Movimiento Misionero Mundial. Le digo: usted debe tener la Biblia en la cabeza. Y me dice: no tanto, pero claro, soy líder de la iglesia. ¿Usted sabe cuál es el primer día de la semana? Me dice: claro, muy fácil, lunes. Y le digo: no es lunes, es domingo el primer día de la semana. Y me dice: no es cierto, mira. Y tiene un libro que se llama, que es hecho por uno de los líderes de la iglesia, del Movimiento Misionero Mundial, y le reparten a las personas que recién vienen a estudiar la Biblia para bautizarse. Y en ese libro yo hice un video reaccionando a ese libro, debe estar en la página Mensaje Fiel, porque ahí me sorprendí tremendamente, porque ese material de los testigos del Movimiento Misionero Mundial dice que el primer día de la semana es el lunes y que hay que guardar el domingo. Para mí eso me pareció una locura. Si el primer día de la semana es lunes, el séptimo día viene a ser ¿qué día? El domingo. Pero yo quiero, en primer lugar, responder estas dos preguntas, y lo voy a hacer a través de la palabra de Dios. ¿Les parece? ¿Qué día ha resucitado Cristo? ¿Cuál es el día que resucitó Cristo? El primer día de la semana, que hoy equivale a domingo. Simple. Miren lo que dice Mateo 28:1. Voy a leer lo que dice Mateo 28:1, y dice así Mateo 28:1. Dice así: pasado el día de reposo. ¿Saben que aquí en la Biblia que yo tengo es la Biblia Reina Valera, revisada 1960? Dice aquí: pasado el día de reposo, ¿sí? Y se dan cuenta que en Mateo 28:1 dice pasado el día de reposo, y en la palabra reposo hay un asterisco. ¿Se dan cuenta ahí que hay? ¿Sí? Ese asterisco no está puesto por las puras. Abajo, al pie de página, va a aparecer ese mismo asterisco donde dice: aquí equivale a sábado. Miren, léanlo. Pasado el día de reposo, y hay un asterisco. Más abajo está el mismo asterisco con el significado que dice: aquí equivale a sábado. ¿Cómo se leería este versículo en nuestro idioma más completo? Más fácil se leería: pasado el día sábado, ¿sí? Al amanecer, el primer día de la semana. María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro, ¿verdad? Ese día que María Magdalena y otras dos Marías se fueron al sepulcro, era primer día de la semana. ¿Está claro? Ese día Cristo había resucitado ya, ese primer día de la semana. Pero la Biblia dice, qué raro, que el primer día de la semana es un día después del día de reposo. Mateo 28:1 dice que el día de reposo pasó y se fueron al sepulcro. Ustedes están viendo ahí que dice pasado el sábado. Hay otras versiones, como la versión católica, dice pasado el día sábado al amanecer al primer día de la semana. Ahora yo les hago una pregunta. Miren acá, todos pongan los ojos. Yo sé que probablemente aquí hay mucha gente que sepa el tema, y quiero yo llegar a muchísima gente, porque aunque les parezca mentira, este sencillo cosa que es para muchos, para muchísima gente es desconocido. Demasiado, tanto así que yo me choco con gente que estudia la Biblia 20 años y no sabe lo que estoy enseñando yo esta noche, y me sorprende
que nadie aquí esta noche, no me sorprendiera que esta noche también haya gente aquí que recién se acaba de enterar, que me recitó el mandamiento católico y creyó que el primer día de la semana era el lunes, cuando en la Biblia el domingo, que equivale hoy domingo, es el primer día de la semana. Domingo, día de resurrección, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y México es un país bastante católico, pues yo sé que aquí hay muchos católicos, ex católicos, se salieron del catolicismo y ahora están en la iglesia evangélica, ¿verdad que sí? Han hecho esa migración, pero a pesar de que ya han dado un paso, le han dejado el pasito atrás, porque todavía son católicos en su creencia. Y hoy vamos a aprender algo que es bastante interesante. La Biblia en Mateo 28 dice que pasó el día sábado y amaneció el primer día de la semana. Si el domingo es el primer día de la semana, vamos a contar. Domingo, primer día de la semana. Cuenten conmigo. Lunes, segundo. Martes, 3. Miércoles, 4. Jueves, 5. Viernes, 6. ¿Y sábado qué sería? 7. Ahora, ¿cuál es el séptimo día entonces? ¿El sábado o el domingo? El sábado, porque sería ilógico que la Biblia diga acá que pasado el sábado, al amanecer, al primer día de la semana, el día de la resurrección, si el domingo es el primer día de la semana, no va a ser el séptimo también. El primer día de la semana es el domingo, el séptimo sería el sábado. ¿Está claro? Ahora, la pregunta es, miren, vayan conmigo al libro de Génesis, vayan conmigo al libro de Génesis, el capítulo 2. Abran ahí sus Biblias en Génesis, el capítulo 2, y noten cómo dice aquí el Señor. Esto fue cuando Dios terminó de crear el mundo. ¿Sí? Cuando Dios terminó de crear el mundo. ¿Está claro aquí? En la creación. Escuchen lo que dice Génesis capítulo 2, el verso número 3. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué dice? Y bendijo Dios, ¿a qué día dice? Al séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día? Vea, qué fácil es responder cuando ya tenemos la explicación. Dice la Biblia que Dios bendijo al séptimo día, lo santificó y lo descansó. Les voy a contar algo interesante. El séptimo día, que equivale hoy al sábado, tiene 3 cosas que no tiene ningún otro día. Primero, es santo. La palabra santo proviene del hebreo kadosh. ¿Sabe lo que significa? Apartar, separar. Esto no es ordinario, esto es extraordinario. Esto no es común, es algo diferente. O sea, Dios bendijo al séptimo día, lo santificó. Uno que le puso una bendición. Y mi pregunta es, ¿por qué Dios no bendijo a los otros días? Ustedes no van a encontrar en toda la Biblia que Dios haya bendecido los 7 días. Si no, la Biblia dice que Dios solo bendijo uno. ¿Está claro? Lo santificó a ese uno y descansó en ese uno. Yo les voy a hacer una pregunta muy fácil. Muy fácil. El sábado, que es el séptimo día, fue bendecido y mandado a guardar por la iglesia adventista. ¿Por qué a mí me tildan de adventista cuando yo digo que el séptimo día es el día del Señor? Yo hablo estos temas públicamente en las redes y digo, Dios bendijo el séptimo día y el séptimo día es el sábado. Ay, este pastor evangélico ya se volvió adventista. Ya le engañaron los adventistas. Les hago una pregunta. Génesis 2, 3 es escrito por los adventistas. Menos mal que ellos entendieron eso. Menos mal que nos llevan un paso más adelante.
Pero hay una cosa que yo quiero preguntar acá. Miren, razonen conmigo. La cabeza se ha hecho no solo para crear caspa ni piojo, para pensar. Y les voy a obligar a pensar esta noche. ¿Cuándo bendijo Dios al séptimo día? ¿Cuándo lo santificó y cuándo lo descansó? ¿Cuándo? Dice el verso allí 4, dice: estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Miren, cuando Dios terminó de crear el mundo, Dios terminó creando, pero bendiciendo al séptimo día, santificándolo y descansando ese día. Ahora mi pregunta es esta: ¿desde cuándo el séptimo día, que es Shabbat en el hebreo, sábado en el español, desde cuándo el Shabbat, el sábado, es santo? ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. ¿Saben qué? Hay gente que ignora este punto y dice lo siguiente: no, es que el sábado Dios lo santificó para los judíos. Los judíos estaban en Génesis 2, 3. No, ¿saben quién estaba ahí? Adán y Eva. Y Dios santificó el sábado, descansó el sábado y bendijo ese día. Mi pregunta es: ¿desde cuándo llegó a ser santo? Desde ese día que lo santificó. ¿Está claro? La gente dice: es que el Dios santificó el sábado para los judíos. ¿Cómo lo va a santificar para los judíos si ni existían los judíos? Los judíos existieron 2400 años después de la creación del mundo. Si el sábado Dios lo santificó para los judíos, ¿por qué lo santificó en la creación del mundo? Lo hubiera santificado cuando lo sacó de Egipto y lo hubiera dado: ¿saben qué? Hoy santifico el sábado para ustedes. No. De hecho, cuando Dios le ordenó a los judíos a guardar el sábado, nunca les dijo: ahora lo santifico, sino que les dijo: guárdenlo porque ya lo he santificado. ¿Cuándo? Cuando había terminado de hacer los cielos y la tierra. Miren lo que dice Éxodo, el capítulo 20. Éxodo, el capítulo 20. Voy a leer uno de los mandamientos que Dios le da a su pueblo, a Israel, a los israelitas después que lo sacó de Egipto. Y no dice que guarden el sábado porque en ese momento lo está santificando, sino porque ya lo había hecho 2400 años atrás. Miren lo que dice Génesis o Éxodo capítulo 20, el verso número 8. Acuérdate del día de reposo. Ahí la palabra reposo, otra vez aparece el asterisco y abajo dice: aquí equivale a sábado. Si ustedes leen la Biblia católica, si la tienen, ábranlo y léanlo. Ahí va a decir: acuérdate del día sábado. Así va a decir, más clara todavía. Acuérdate del día de reposo, dice aquí, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ahora nota el mandamiento: no hagas en él obra alguna, ni tú es la orden para el dueño de casa, para el padre, para el que está ahí como jefe. Ni tú, ¿qué más? Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. La pregunta es: ¿por qué Dios le está ordenando que descansen el sábado? El verso 11 lo va a explicar por qué. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué le está mandando a guardar a los judíos el sábado? ¿Por qué? Porque les dice: cuando yo terminé de crear los cielos y la tierra, bendije el sábado, lo santifiqué y lo descansé. ¿Lo estaba bendiciendo en Éxodo 20 o lo había bendecido en Génesis capítulo 2? En Génesis. Entonces los judíos, los israelitas, no debían trabajar ese día, porque ese día era un día que Dios descansó y es un día que Dios le dio al hombre
para que el hombre descansara de sus obras y ese día lo dedicase al Señor por completo. Pero ¿desde cuándo? Desde la salida de los hijos de Israel de Egipto. Miren, yo les voy a decir una cosa muy importante. Vamos a pensar, como les dije, usemos la cabeza. ¿Desde cuándo el sábado fue santo? Desde la creación. Si desde la creación fue santo, significa de que hasta que llegaran los judíos seguía siendo santo y la gente debía de observar por lógica. No puede quebrantar lo que ya es santo. Si el sábado se comenzó a guardar desde los judíos, entonces ahí debía ser santificado, pero no. Éxodo 20 está diciendo que el sábado ha sido santo en la creación, que Dios lo santificó en la creación. Así que desde la creación el sábado es santo, no desde que la iglesia adventista habló de este tema. La iglesia adventista surgió en el año en el siglo XIX, 1863 si no me equivoco, después de 1844, y empezó a predicar este tema, ¿sí? Pero ellos no lo inventaron. Aunque se llamen del séptimo día, cuando se llaman del séptimo día piensan que es ellos que lo inventaron. Y hay mucha gente que me pregunta: wow, pastor, ¿desde cuándo estás predicando las doctrinas adventistas? Yo le digo: ¿cuál? ¿Cuál doctrina adventista? ¿Cuál? El sábado. Me dice: ¿estás loco? Le digo: hermano, el sábado no es doctrina adventista, es doctrina bíblica. Que tú lo guardes o que tu iglesia lo predique no significa que está patentizado a nombre de los adventistas. Y muchos de ellos piensan que esta doctrina es doctrina adventista, los propios adventistas. Y muchos evangélicos piensan que el sábado es una doctrina adventista. Es una doctrina bíblica. Si no les gusta, arranque la Biblia pues y tírelo a la basura. Ahora, es interesante notar que la Biblia es tan clara en ese tema. Pero yo quisiera hacerme una pregunta así. Escuchen bien. Esta es la pregunta que voy a hacer. Si el sábado es el día que Dios santificó, que Dios le mandó a guardar a los israelitas, porque los israelitas eran el pueblo de Dios. El sábado no fue creado para un pueblo. El sábado fue creado para el hombre, para el ser humano. ¿Cuántos seres humanos hay aquí? Miren lo que dice el libro de Marcos, el capítulo 2. Marcos, el capítulo 2, dice así el verso número 27. También les dijo, dice Marcos 2:27. También les dijo: el día de reposo, ahí la palabra es el día sábado, Shabbat, fue hecho, fue creado. A ver, hecho, ¿qué cosa dice? El día, también les dijo, el día de reposo, que quiere decir el día sábado, fue hecho por causa de ¿quién? Del hombre. Yo voy a hacer de otra manera. ¿Para quién Dios creó el sábado? Para el hombre. Al hombre Dios le dio 6 días y uno es ¿de quién? De él. Eso no se puede borrar, eso no se puede quitar y eso no se puede abrogar aunque no nos guste. Yo sé que estoy tocando muchas llagas, pero es que la llaga solamente duele cuando cae el limón, ¿verdad? Y hoy les voy a decir una cosa interesante. Si la Biblia nos habla tan claro de esto, ¿por qué nosotros hoy guardamos el domingo como el día del Señor? Es que el domingo es el día de descanso. Es que el domingo es el día de ir a la iglesia. Es que el domingo es hay que irnos a la escuela dominical, al culto dominical. ¿Quién inventó que el día de descanso es el domingo? ¿Alguien de ustedes
puede mostrar un solo versículo bíblico que diga que el domingo es el día que Dios bendijo, santificó y mandó a descansar? No hay, no existe. En la Biblia solo hay un día que es santo, bendito, y es el Shabbat, el sábado. Ustedes lo acaban de leer, ustedes lo van a ver. La Virgen María guardaba el sábado, ¿o no? Sí, creo que la Virgen de Guadalupe, de aquí de México, creo que es sinónimo de la Virgen María, ¿verdad? Lucas 23, 56 dice que la Virgen María guardaba y descansaba el sábado, porque estaba escrito en la Biblia así. ¿Lo han leído o no? Léalo. Lucas 23, 53, si no me equivoco, 56. Ahorita les corrijo. Lucas 23, 56, ¿sí? Cuando nosotros lo leemos desde el verso 54, dice, era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, el día sábado. ¿Qué día era ese día? Viernes. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron al sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. ¿Quiénes son esas mujeres? Estaba María, la otra María, o sea, María, la madre de Jesús, María Magdalena, y había otra María, y de hecho habían 3 Marías, que el viernes por la tarde lo colocaron a Jesús en la tumba, pero volvieron. ¿Para qué volvieron a sus casas? Miren lo que dice el verso 56. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüento, y descansaron el día de reposo, ahí la palabra es, de nuevo es sábado, conforme al mandamiento. ¿Cuál mandamiento mandaba a descansar el sábado? El mandamiento cuarto de los 10. El mandamiento de Dios. Jesús era un fiel guardador del sábado. Él no era dominical. Mira lo que dice Lucas, el capítulo 4, el verso número 16. Ahí Jesús, antes de comenzar su ministerio, él era un fiel guardador del sábado. Lucas 4:16, hablando de Jesús, dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo o sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó. ¿A qué? Ese día era el día que guardaba Cristo, guardaba la Virgen María. ¿Saben que los cristianos en el siglo I, después de la muerte de Cristo, seguían guardando el sábado? De hecho, el concilio de Jerusalén, que se menciona en el capítulo 15 del libro de Hechos, miren, estamos en el Nuevo Testamento, después de la resurrección y muerte de Cristo ya. ¿Cómo es que el concilio de Jerusalén, que fue en el año 50, 30 años después de Cristo, ellos terminan un concilio afirmando que el sábado es un día de leer las escrituras y era un día que ellos descansaban para dedicarle a Dios? Hechos capítulo 15 dice así el verso número 21. Miren lo que dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo o cada día sábado. Ustedes van a encontrar que a través de toda la Biblia, ustedes van a encontrar a la iglesia del nuevo pacto descansando y reuniéndose constantemente el sábado. No solamente a judíos, sino también a quién, a gentiles. Por ejemplo, yo quiero leer el capítulo 13 del libro de Hechos, el verso número 42. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos,
Los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Ellos, Pablo y sus compañeros, salían de una sinagoga. Los gentiles que estaban ahí adentro, que le dijeron: háblanos de estas cosas el próximo sábado. Y miren lo que dice el verso 44. El siguiente día de reposo, o sea, el otro sábado, que dice, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Casi toda la ciudad se reunía el sábado. Déjenme contarles que las fuentes históricas del primer siglo, Flavio Josefo, por ejemplo, Filón de Alejandría, son historiadores del primer siglo, y ellos dicen que el sábado no era una celebración solo en Jerusalén, sino que en todas partes del mundo. Hoy ha cambiado el asunto, ¿verdad? Hoy ha cambiado el asunto. Es que el sábado, que es bíblico, que está desde la creación del mundo, ¿sí?, hasta el fin de los días, y aún en la tierra nueva. ¿Cuántos de ustedes quieren ir a la tierra nueva? ¿Quién quiere ir al cielo nuevo y a la tierra nueva? ¿Ustedes sabían que en el cielo nuevo y en la tierra nueva no va a haber dominicales? No van a haber escuelas dominicales, ni misas dominicales. Los cultos van a ser sábados. Así lo dice Isaías 66, 22 y 23. No lo voy a leer, pero apúntenlo. Isaías 66, 22 y 23 dice que el sábado, cada sábado, será un día de adoración. Eso no se puede borrar, eso no se puede suprimir, eso no se puede quitar. ¿Está claro aquí? Me paseo por toda la Biblia y veo que desde Génesis hasta en la tierra nueva, el sábado ha sido el mandamiento que ha sido colocado por Dios. Antiguo y Nuevo Testamento. Esta es la pregunta entonces. Si el sábado es el día que Dios colocó, ¿quién nos enseñó a guardar el domingo? Escriban en sus teléfonos allí. ¿Pueden sacarlo? Escríbanlo. Escriban esta palabra: ¿quién cambió el sábado por el domingo? ¿Pueden hacerlo? Háganlo, hermano, no tengan miedo. Averigüen, descubren esta noche. Escriban esta frase: ¿quién cambió el sábado por el domingo? ¿Sí? ¿Tienen la respuesta? ¿Cuál es el nombre del personaje que cambió el sábado por el domingo? Constantino el Grande. ¿Saben quién era Constantino? El que le dio libertad de culto a la iglesia. El que organizó, en otras palabras, la iglesia católica. En el año 321, el 7 de marzo, él declaró que el domingo sea el día del Señor, el día de descanso, porque él era un hombre que creía en el Dios Sol, y los romanos desde la antigua Babilonia le daban culto al domingo como el venerable día del sol. Y Constantino colocó el domingo hace 1700 años atrás. Y pongan atención, iglesia. Nosotros a veces pensamos que es bíblico lo que nos enseñan en la iglesia. Yo, créanme, les voy a decir bien claro, yo les puedo demostrar a ustedes bíblicamente que no existe el domingo como día santo en la Biblia. No existe. Que puedo demostrar que el que colocó el domingo como día del Señor y agarró el sábado y lo botó a la basura es la iglesia que tiene su sede central hoy en el Vaticano. La iglesia católica, no los miembros que están aquí, sino los que viven en el Vaticano, el poder y el cerebro de la iglesia, colocó el domingo y al sábado lo tiraron a la basura. ¿Cuál fue el pretexto? Dijeron: no, es que el domingo resucitó Cristo. ¿Y qué tiene que ver que Cristo haya resucitado el domingo? Por eso se guarda el domingo, porque Cristo resucitó el domingo. Hermano, ¿en dónde dice que porque Cristo resucitó el domingo es santo, bendito y de descanso, y el sábado
ha sido quitado y colocado en su reemplazo el domingo. Esto no existe. Esto es una mentira. Y ¿saben qué? La vergüenza para todo es que la Iglesia Católica lo sabe y lo dice abiertamente. Miren, yo voy a leer aquí solamente 2 párrafos, porque esto es mucho. Tengo todo el documento aquí. Citas católicas sobre el sábado. Miren lo que dice en las declaraciones denominacionales que hace la propia Iglesia Católica. Dice así, pongan atención: es bueno recordarle a los presbiterianos, a los bautistas, a los metodistas y a todas las demás denominaciones cristianas que la Biblia no les apoya en ningún lugar en la observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana y aquellos que observan ese día están guardando un mandamiento de la Iglesia Católica. ¿Quién está diciendo esto? Las propias citas de las declaraciones denominacionales de la misma Iglesia Católica. Aquí la Iglesia Católica les manda un saludo a los presbiterianos, bautistas, metodistas y a todas las organizaciones que dicen que creen en la Biblia. Yo siempre he dicho que todo evangélico dice: yo creo en la Biblia, a mí solamente soy Biblia. Lutero nos enseñó que la Biblia es la regla de fe y conducta, ¿verdad que sí? Ya, si la Biblia es la regla de fe y conducta y que tú solo lo crees a la Biblia, ¿dónde está el domingo como día del Señor en la Biblia? ¿Dónde está? No existe. El evangélico es bíblico hasta que llega al 4.º mandamiento. El 4.º mandamiento dice: acuérdate de guardar el sábado. Hasta ahí llega el evangélico, porque no quiere obedecer lo que la Biblia dice, pero sí quiere obedecer lo que la Iglesia Católica santificó y mandó a guardar. Yo siempre les digo: hoy les voy a demostrar que son católicos, porque a partir de hoy va a haber gente que va a salir de este lugar y va a seguir diciendo: yo quiero guardar el domingo santificado, no importa, por la Iglesia Católica. Y otros que van a decir: no, yo quiero obedecerle a Dios antes que a los hombres. Noten lo que dice la propia Iglesia Católica en su declaración. Allí, en su propia declaración, dice lo siguiente. Miren, ve. Protestantes, dice. ¿Quiénes son los protestantes? Todas las iglesias que no son católicas. Y miren lo que dice: protestantes aceptan el domingo en vez del sábado como día para el culto público después de que la Iglesia Católica hizo el cambio. Pero la mente protestante no parece darse cuenta de que en la observancia del domingo están aceptando la autoridad del vocero de la Iglesia, el Papa. ¿Cuántos discípulos del Papa esta noche están aquí? ¿Qué dice? La propia Iglesia Católica dice: los protestantes no parecen darse cuenta de que ellos guardan el domingo no porque está en la Biblia, sino porque la Iglesia Católica lo colocó ahí. ¿Dónde? En la iglesia. Pero la mente protestante dice: no parece darse cuenta que lo que están haciendo es obedeciendo una orden del vocero de la iglesia. ¿Quién es el vocero de la iglesia? El Papa. No que no eres católico, no que le obedeces a la Biblia. Hasta ahí llegan muchos evangélicos. Son evangélicos hasta que llega el sábado. Y una vez que llega el sábado, votan al sábado y se quieren casar con el domingo. Uno es santificado por Dios y el otro colocado por Constantino. Uno es santificado por la misma ley escrita por Dios mismo y el otro creado por el vocero, que es de la Iglesia Católica, el Papa. Tú decides si sigues siendo un católico o sigues siendo un bíblico. Sabes que yo no hago proselitismo religioso. Simplemente te comunico: el que tiene oído, oiga. Punto. El que tiene mente, que razone. Y el que no,
que no, porque hay gente que es como la aspid. Dice la Biblia, la aspid es una serpiente que se coloca el rabo en la oreja para no oír la música del encantador. ¿Está claro? Lo que esta noche nadie de ustedes va a poder hacer es demostrar que el domingo tiene tres cosas: es santo, bendito y de descanso. No lo van a encontrar. Por más que se revuelquen de cólera, por más que tengan rabia y por más que me odien, no van a encontrar eso jamás. Pierden su tiempo. Pierden su tiempo. Nosotros damos programas a través de las redes sociales. Ustedes nos pueden encontrar a través de la plataforma de Mensaje Fiel en Facebook, Mensaje Fiel Oficial en YouTube. Son nuestras dos páginas oficiales. Y hay muchísima gente evangélica como vos que nos escribe alrededor del mundo y nos dice: pastor, nos has ayudado a abrir los ojos. Y yo les digo, la Biblia les ayuda a abrir ¿qué cosa? Los ojos. Si tan solo nosotros supiéramos que la palabra de Dios es la única que nos puede guiar a esas verdades, nos apegaríamos a lo que dice la Biblia y a no lo que dicen los hombres. Después de dar este tema y después de recibir este tema, cuando tú vayas a tu pastor a decirle: ¿sabes que anoche estuve en una reunión interesante y me mostraron con Biblia en mano que el sábado es el día del Señor, el día de descanso y no el domingo? ¿Sabe lo que te va a decir tu pastor? Lo tengo aquí, lo que te va a decir. Ya te lavaron la cabeza. Seguramente que los adventistas andan por ahí visitándote. Pero tú no le cambies el tema. Dile: mira, está bien, vamos a solucionar este problemita. ¿Dónde dice la Biblia que el domingo es el día de descanso? Y dale tu Biblia. Dale tu Biblia al pastor con toda seguridad. Y él va a usar argumentos de todo lado, pero no te va a dar ningún versículo, porque no existe eso. Porque no existe. Tengo muchos hermanos alrededor del mundo que han sido expulsados de sus iglesias por obedecerle a Dios. Persona que se mete a esto es persona que teme a Dios y lo va a obedecer a Él. El sábado ha sido santificado desde la creación y sigue siendo santo hasta el día de hoy. Es un día de descanso, es un día de parar de nuestras actividades. Pero yo comencé diciéndoles que lo que ustedes acabaron de recitar son los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Les voy a decir una cosa. Cuando ustedes van a Éxodo capítulo 20, ahí está la lista de los 10 mandamientos. Éxodo 20, desde el 3 hasta el verso 17. Ustedes van a encontrar en Éxodo 20, capítulo 20, verso desde el 3 al 17. Ustedes van a encontrar allí los 10 mandamientos. Ahora yo les voy a decir una cosa. Pongan atención. Cuando ustedes comparan los 10 mandamientos de la Biblia con los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, no van a encontrar en los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, no van a encontrar dos. No van a encontrar el segundo mandamiento de la Biblia. ¿Saben lo que dice el segundo mandamiento de la Biblia? Dice el verso 3, el 2. Ese es el segundo mandamiento. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Ese mandamiento prohíbe la veneración y el culto a las imágenes. Está colocado aquí. Pero en los 10 mandamientos de la Iglesia Católica no existe ese mandamiento. Está borrado. El cuarto mandamiento está en el versículo 8, que dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el día séptimo es día de descanso de Jehová tu Dios. Ese mandamiento no lo van a encontrar. Lo cambiaron por otro día. El domingo. Yo les tengo que hacer una última pregunta. ¿Puede un hombre cambiar lo escrito por Dios y colocarlo él a su antojo? Lo que él quiere. ¿Verdad que no?
Ahora la pregunta es, ¿viste que todo el mundo está manipulado en cuanto a este tema? Hay muchísima gente que no sabe de esto. Aunque aquí existan algunos que probablemente lo sepan, hay una gran cantidad de gente que no lo sabe. Y alrededor del mundo, este ha sido un problema de mucha relevancia, porque hay multitud de personas que no saben de esto. Los 10 mandamientos de la Iglesia Católica fueron redactados por un personaje llamado San Agustín, donde él redactó 10 mandamientos, de los cuales no está el sábado ni el segundo mandamiento. Botaron 2 de los mandamientos a la basura. ¿Sí? Y el evangélico viene con su Biblia y dice: yo antes era católico y adoraba imágenes. De pronto leí aquí en Éxodo 20 los 10 mandamientos que dicen: no te harás imágenes. Y dije: dejé el catolicismo. Pero más abajo dice: acuérdate del sábado. Es otro de los mandamientos de Dios. Y ahí no lo quieren obedecer. Prácticamente el católico guarda 8 mandamientos y el evangélico 9. ¿Está claro? 9. ¿Y qué te dice el pastor? La ley está anulada. Cristo lo clavó en la cruz. Si Cristo lo clavó en la cruz, la ley, ¿por qué piden primicias? Si eso es de la ley. Cristo clavó la ley, ya no se guarda la ley de Moisés, está anulada. ¿Por qué piden el diezmo? Si eso es de la ley. Es que hay que anular la ley cuando nos conviene. Y cuando no nos conviene, no hay que anularla. Bien, qué convenido que es así. Esta noche yo solamente tengo un mensaje puntual. Cada sábado que llega, a partir de hoy, acuerda que estás pisando un día santo, un día bendito y un día de descanso que Dios le dio al hombre. Y ese día se va a guardar en la tierra nueva cada sábado que llega. Si tú no te acostumbras a hacerlo aquí, ni pienses que lo vas a hacer allá. No sé lo que vas a hacer tú, pero no sé qué decisión vas a tomar, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. No digo que muchos de ustedes probablemente han estado errados, digo que han estado en la ignorancia, pero es el tiempo de volver. De hecho, la semana que hemos llevado aquí se llama Restaurando Verdades. ¿Y saben por qué es necesario restaurar verdades? Porque las verdades han sido ocultas y echadas a la basura. Pero Dios es grande, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice el Señor. Que Dios esta noche pueda ayudarnos a entender, y que el Espíritu Santo obre en tu vida al escuchar la palabra que esta noche ha sido leída delante de cada uno de ustedes. Y ustedes han sido testigos audibles y visibles de cada verso que esta noche se ha expuesto. No hemos usado otra cosa más que la palabra del Señor, y lo puedes leer en cualquier versión. Dios te bendiga una vez más, y nos encontramos el día de mañana en San Cristóbal. Dios los bendiga. Amén.